¿Y sabe cuándo comenzamos? Pues ya son las y 30, así que ya puede empezar. Bueno, listo, listo. Ok, listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, Vamos a comenzar con el curso de la última clase de Python. Eh, Hoy vamos a ver la última parte de la unidad 4, que es el manejo de errores. Vamos a terminar con la unidad 4. Entiendo que hay mucha gente que ya está finalizando. Estoy viendo que muchos han hecho el proyecto TATT. Y el proyecto está, eh, digamos, también está en la plataforma. Lo que yo les pido es que hagan una modificación mínima. Por ejemplo, bueno, no me voy a adelantar, pero la clase que vamos a dedicar una clase al proyecto TATETI, los que han subido, la mayor parte, todos los que yo corregí están bien los proyectos. Y ya la mayoría, digamos, está en condiciones de graduarse. Les recuerdo que hoy terminamos el curso. El lunes que viene voy a hacer algunas consultas que me llegaron por Discord, me llegaron por mail, de algunos ejercicios que les cuesta interpretar, para que sea media hora, digamos, el lunes que viene, puntualmente de algunos ejercicios. Y bueno, si es que alguno tiene algún otro ejercicio y necesita que se lo explique, por favor que me mande un mail o me mande un mensaje por Discord o por WhatsApp, para que yo lo incluya, digamos, en la clase de consulta. Después nos quedaría otra clase más para explicarle el proyecto TATETI, que veo que por lo menos un 30% de gente ya lo hizo. Y, y después, si es que existe la posibilidad, una tercera clase en donde le voy a mostrar cómo se desarrolla un examen de certificación, que es un test prep que estamos solicitando al Instituto Python, para que nos proporcione un test prep, digamos que es un examen de simulación de certificación, para que veamos el tenor de las preguntas. Si es que hay algunas preguntas que tienen este, alguna, alguna respuesta capciosa. eh, es más que nada para que ustedes vean, digamos, de qué tenor o de qué calidad son las preguntas, y más o menos tengan una idea de cómo es un examen de certificación. Eso es lo que tengo preparado. Obviamente hay gente que me pregunta si es que esto va a ser obligatorio. No, o sea, hoy terminamos el curso y bueno, las tres clases que vienen no son obligatorias, pero bueno, es más que nada para cerrar con los ejercicios, explicarle el proyecto TATETI y ver la posibilidad de mostrarles un examen de certificación. Así que vamos a avanzar hoy con el tema manejo de errores. Eh, este tema lo tenemos incluidos en la unidad 4, en la última parte de la unidad 4. ¿Qué es una excepción? Bueno, una excepción es una herramienta que tiene el lenguaje de programación Python para poder eh, mostrar al usuario un mensaje que advierta, digamos, que no se produzca un error. Es un acontecimiento que ocurre durante la ejecución del programa. Es decir, puede ser por diversos motivos que el programa no se ejecute correctamente. Por ejemplo, pueden ser problemas de interpretación del usuario, del data entry, digamos, no ingresa el valor que corresponde, como por ejemplo un programa que está solicitando un entero y el usuario ingresa un carácter. Puede ser un problema de hardware cuando estoy intentando, el programa está intentando abrir un archivo que no existe. Puede ser un problema de lógica. Estoy accediendo a una lista
con un valor que no existe. Estoy tratando de invocar un método que no existe. Acuérdense que los métodos son de los objetos, de datos, ¿sí? Eh, puede ser que en el programa estoy refiriéndome a una variable que no existe, que nunca la declaré, nunca la inicialicé. Puede ser que en el programa estoy utilizando un dato que nunca lo convertí. Estoy importando módulos de métodos que no existen en la librería de Python. Llamar a un método o una función inexistente, conectarme a un servidor de base de datos que no se encuentra activo. Es decir, son múltiples los problemas que podemos tener en el momento de la ejecución de un programa. Algunos de esos problemas pueden ser introducidos por el usuario porque no introdujo correctamente el carácter o el dígito que está solicitando el programa, o algunos otros problemas son de lógica, que nosotros hemos cometido errores, digamos, en la lógica, en el código de Python, y otros son errores que tienen que ver con el hardware, es decir, cuando intentamos acceder a un archivo que no existe o a una base de datos que no se encuentra activa. Todos esos problemas, digamos, pueden provocar errores en el tiempo de ejecución de un programa. Por ejemplo, acá, fíjense que yo tengo una lista declarada y acá estoy tratando de acceder, obviamente acá accedo a la lista con el índice 2, que vendría a ser 2, pero acá estoy tratando de acceder a la lista con el índice 3 y el índice 3 no existe. Entonces se produce un error, el intérprete nos genera un error en la pantalla. Ese error nosotros ya eh, lo describimos en una unidad, dijimos que es un trazado que nos muestra el archivo, el número de línea, en donde se produce el error y el tipo de error. En este caso, en este tema en particular de excepciones, lo que nos interesa es el tipo de error. En este caso, me está generando un error de tipo index error, que estoy intentando acceder con un índice que no existe. Bueno, acá estoy tratando de acceder a una variable que no está definida, estoy tratando de imprimir una variable que nunca la definí, entonces me tira otra clase de error, también, digamos, me muestra el trazado, el nombre del archivo, la línea donde está el error y el tipo de error, que vendría a ser un error de tipo name error. Bueno, acá estoy tratando de acceder a un archivo y me muestra también un error de entrada-salida, ¿sí? Entonces, todos estos errores, digamos, los vamos a ir viendo y ustedes lo van a leer en la plataforma, que Python tiene una serie de errores, eh, una serie de errores que lo vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, entonces, sabiendo que nosotros podemos tener un error, digamos, ya sea de hardware, un error de lógica, podemos tomar dos decisiones, o manejarlo a los errores o no manejarlos. Si no los manejo, obviamente cuando el usuario esté corriendo el programa y hay un error lógico o está intentando acceder a algún hardware, a algún archivo o a una base de datos, el usuario, el data entry, va a ver este cartel en la pantalla, que bueno, no es muy amigable, pero se produjo un error. También el usuario va a ver este error cuando esté ingresando valores que no corresponden. Eh, entonces, la otra opción es manejar el error. Para manejar el error tengo que, digamos, introducir una sintaxis en la programación que es tree. El tree, digamos, está en JavaScript, está en Python, está en Java. El manejo de errores es muy importante para el programador. ¿Por qué? Porque nos permite, digamos, salir de un error de una pantalla roja a algún mensaje que le indique al usuario que está ingresando mal los datos o que verifique que el archivo existe o la base de datos está activa. El tree lo colocamos donde nosotros vamos a inicializar la verificación de las líneas de programación, ¿sí? En este caso,
donde yo sospeche que en la línea que me puede dar error, ahí coloco el tree. Y luego, digamos, que se realice la programación de estas dos líneas de código, el except lo que me va a decir es cómo manejo el error que me produce estas dos líneas de código. En este caso, me va a introducir un nuevo elemento a la lista que se va a llamar nuevo. O sea, yo tengo que definir qué voy a hacer con ese error, cómo lo voy a tratar ese error, si es que le voy a avisar al usuario que estoy tratando de acceder, introducir un nuevo elemento a la lista, si es que voy a agregar un nuevo elemento a la lista, es decir, yo tengo que decidir cómo manejo ese error. ¿Qué tengo que tener en cuenta para manejar los errores con excepciones? Bueno, ¿qué acción voy a tomar después de encontrar el error? Eso yo lo tengo que pensar. Si es que hay un error en una línea de código, ¿qué acción voy a tomar? Le voy a avisar al usuario que hubo un error, le voy a decir al usuario que introduzca nuevamente un carácter o un dígito, es decir, yo tengo que tener pensado qué acción voy a realizar en el momento que se produzca el error en tiempo de ejecución. ¿Cuál es el ámbito de la excepción? Es decir, vendría a ser el alcance que va a tener el error, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cómo se define una excepción? Es decir, en este caso yo tendría que optar por dos caminos, o saber específicamente qué error se puede producir, de qué tipo se puede producir, o si no sé, que bueno, recién estoy aprendiendo a programar y no sé todos los tipos de errores que me puede tirar Python, puedo colocar una excepción por default, que vendría a ser una excepción sin nombre, simplemente diciéndole cuando se produzca un error, digamos, captura ese error y realiza una acción. También tengo que saber cómo definir cada una de las partes del manejo de la excepción, es decir, dónde voy a colocar el tree, dónde voy a colocar el except, cuántos except voy a colocar, porque puede haber varios except, varias excepciones por cada tree, o un solo tree y tener varias excepciones. Y si es que voy a utilizar una excepción personalizada, que yo sé qué tipo de error se va a producir, o una excepción por default. Estructura del manejo de excepciones. Bueno, le vuelvo a repetir. Primero tengo que colocar el manejador de esa excepción y es un tree. El tree lo voy a colocar antes de la línea de código en donde yo sospeche que se puede provocar un error, se puede producir un error, ¿sí? Los except pueden haber tantos except como yo necesite, con el nombre del error específico. O, bueno, esto de las except con el nombre del error, yo tendría que tener, digamos, bastante experiencia en programación Python para saber los tipos de errores que se pueden producir con estas líneas de código que están dentro del tree. Si no lo sé, puedo optar por un except, digamos, default, que es un except sin nombre, en donde va a manejar la excepción o cualquier tipo de error que provoque la línea de código. El else, digamos, es lo que se va a ejecutar si es que no hay excepciones, si es que no se produce el error. Y el finally es lo que se va a ejecutar, se produzca o no se produzca el error. El else y el finally están, digamos, sombreadas de esta manera porque son opcionales. Lo que es obligatorio es el tree y el except. Bueno, acá me muestra el else que es opcional. eh, el else se ejecuta solo si no ha ocurrido una excepción y es opcional. Es decir, si no ocurrió un error en tiempo de ejecución, se ejecuta el else y es opcional. Y el finally, digamos, lo que yo coloque en el finally se va a ejecutar haya o no haya error. Igual se ejecute algo que el finally es opcional, pero si hay error, se ejecuta el finally. Y si no hay error, también se ejecuta el finally. Bueno, acá tenemos ejemplos de else. Fíjense en que acá, bueno, si no se produce este,
esta excepción va a entrar por el else y si va a provocar, se ejecutó el bloque tree en forma correcta, como acá. Y si es que hay error, digamos, en tiempo de ejecución, va a saltar por el except y va a hacer un agregado de un nuevo elemento a la lista. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, en donde también si no se produce un error en este for, va a entrar el else y me va a ejecutar este texto, se ejecutó el bloque tree en forma correcta, y si se produce un error en tiempo de ejecución, me va a ejecutar el except, digamos, agregando nuevo a la lista. Esto vendría a ser ejemplos de finally. Bueno, el finally es opcional, pero se ejecuta si hay error y si no hay error. Igual se ejecuta, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué sucede cuando una excepción no encuentra un manejador en su bloque tree? Bueno, en este caso se produce, fíjense que acá lo que está dentro del tree me da un error de tipo name error, ¿sí? Eh, y acá yo estoy colocando un index error, que es otro tipo de error. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el intérprete? El intérprete va a buscar el error name error, no lo encuentra y lo busca en el bloque más externo. Y en el bloque más externo sí lo tengo incorporado al name error. Entonces lo ejecuta. Es decir, esto, digamos, fíjense en que tiene dos trees, un tree interno y un tree externo. El tree interno genera un error de tipo name error y no un index error. Entonces, ¿qué es lo que hace el intérprete? Lo busca primero al index error. No es un error, no es el tipo de error que está provocando esta línea de código, por lo tanto, va a buscarlo en el ciclo externo del tree, en donde sí lo tengo declarado para manejar ese error y ejecuta el prim. Bueno, acá están algunas de los tipos de error. Por ejemplo, zero error, division error, es lanzada cuando el segundo argumento de una operación de división o módulo es cero. EOF error se intentó leer más allá del final del archivo. IO error es un error, es una operación de entrada-salida. Import error no se encuentra el módulo o el elemento del módulo que se quiere importar. Index error, el índice de la secuencia está fuera del rango posible. Key error, la clave no existe. Memory error, memoria disponible insuficiente. Name error, no se encontró ningún elemento con ese nombre, suele lanzarse cuando se usan variables no declaradas. Runtime error, error en tiempo de ejecución no especificado. Not implemented error, este método o función no está implementado. Syntax error, clase padre para los errores sintácticos. Indentation error, error en la indentación del archivo. Type error, tipo de argumento no apropiado. Y value error, valor del argumento no apropiado. Bueno, también, así como existen todos estos tipos de errores, y bueno, al principio yo no lo sé, digamos, la clasificación, le puedo colocar simplemente un except y sin el tipo de error. Y cuando le coloco solamente except sin el tipo de error, se dice que es una excepción por default, ¿sí? Y va a entrar por cualquiera, digamos, de cualquiera de los tipos de errores que produce. También puedo programar una excepción en particular. eh, Podemos levantar una excepción personalizada, digamos. Bueno, eso sería la presentación. Antes de pasar a los ejercicios, bueno, pasemos a los ejercicios. Fíjense que yo acá les agregué una, un trabajo práctico en donde tenemos manejo de errores. Estos trabajos prácticos, por ejemplo, en el caso, acá están realizados, ustedes tienen que, digamos, llevarlo. En este caso, fíjense que tienen acá el problema,
que estoy tratando de dividir por cero, esto me va a dar error, y la solución. La solución es colocarlo en tris, pero bueno, vamos a verlo en el IDLE. Bueno, el problema, esto yo lo tengo en la plataforma, a estos subidos, digamos, a estos trabajos, y acá tenemos el problema de excepción 1, que es, digamos, una división por cero. Cuando yo lo corro, me da un error de tipo cero division error. Ese es el tipo de error. Entonces, yo sabiendo qué tipo de error es, yo puedo solucionar con programando una excepción. Es decir, le puedo decir al intérprete que maneje este error. ¿Y cómo lo hago? Vamos a la solución. La solución de excepciones es colocarlo en tree antes, ¿sí? Y decirle que si se produce un error de tipo zero division error, me imprima un error ha ocurrido al tratar de dividir entre cero. Entonces, cuando yo lo ejecuto, fíjense en que no me tira la pantalla roja con el error, sino me tira el print, digamos, avisándole al usuario que ha ocurrido un error al tratar de dividir entre cero. Entonces es una forma prolija, digamos, de salir o de manejar un error. Fíjense en que el TRI se colocó antes, digamos, de que se realice las asignaciones y la operación, y luego se colocó el ESEP con el tipo de error. En el ejercicio 2, bueno, también acá lo mismo, nada más que le pido al usuario que ingrese los datos. A diferencia del anterior, este le pido al usuario que ingrese los valores, que vendría a ser el problema excepción 2. Fíjense que acá le pido que ingrese el dividendo y el divisor, hago la división y me muestra el resultado. Obviamente que si yo ingreso valores que son coherentes, por ejemplo, 4 dividido 2, no, a ver, algo pasó. Bueno, acá le pongo 4 dividido 2, me va a dar un resultado sin ningún problema, ¿sí? Porque estoy dividiendo 4 dividido 2, me va a dar el resultado de la división, siempre es eh, float y no hay ningún problema acá. El tema es que cuando el usuario lo corre y ejecuta un 4 dividido 0, ahí me produce el error. Entonces, al igual que en el caso anterior, lo que tengo que hacer es manejar ese error y decirle que trate el error con el tree y le digo el tipo de error que tiene que manejar. Entonces acá, cuando yo lo ejecute, voy a colocar 4 dividido 0 y ya no me va a tirar un error grosero, digamos, en la pantalla, y me va a tirar el mensaje que tiene el ESEP, que no se puede dividir por cero, que es el mensaje este que tiene el ESEP. ¿Sí? Bueno, vamos al caso 3. En el caso 3 también, fíjense en que tengo una tupla con todos los meses y le digo al usuario que ingrese un número y me muestre el mes. En este caso sería el 3. Si yo lo ejecuto y me pide el mes, por ejemplo, lo pongo 2 y me dice febrero, no hay ningún error, porque los meses van del 1 al 12 y le pide al usuario que ingrese un número y le muestra el mes correspondiente.
Ahora, ¿qué pasa si es que yo le coloco 14 o 15 que están fuera del rango, digamos, del 1 al 12? Le coloco 14. Y ahí me va a tirar un error de tipo index error, porque estoy haciendo referencia a un número que no está, digamos, en la tupla, ¿sí? En la tupla solamente tenemos del 1 al 12. Entonces tengo que manejar este error. ¿Cómo lo hago? Le coloco un tree y un except. Vendría a ser el caso 3, la solución del caso 3. Fíjense que acá le coloco, bueno, acá creo la tupla y acá le coloco con tree en donde se va a producir eventualmente el error. ¿Dónde se va a producir eventualmente el error? En donde le pido al usuario que ingrese un número. Entonces acá, si es que yo ingreso, por ejemplo, 14, me dice, no me tira el error grosero de pantalla roja, sino que me dice que el número del mes debe ir entre el 1 y el 12. Es decir, le pide al usuario que valide nuevamente el ingreso de los datos. Vamos al caso 4. En el 4 me dice que realice una división entre dos números solicitando al usuario que ingrese esos dos números y probar con dos enteros, probar con el 2 con el 0 y probar con el carácter 2 y el carácter 1. Este vendría a ser el ejercicio 4. Bueno, acá le ingresé dos valores. Si ingreso, por ejemplo, si lo ejecuto e ingreso el primer valor y el segundo valor, me va a dar normal. Digamos, el resultado normal. Ahora si ingreso lo que me pide acá, que es un 4 y un 0, me dice el error, que ya lo vimos cómo tratarlo. Y también, si es que ingreso un, un carácter, como por ejemplo la A, me da otro error, otro tipo de error que es value error, que también lo tenemos que manejar. Entonces vamos a la solución. La solución en el caso del 4.1 vendría a ser que, fíjense que acá le estoy diciendo que ingrese los datos, le estoy colocando el tree en donde yo sospecho que va a ingresar o donde se va a producir un error, el except, digamos en el caso de que el usuario ingrese un 0 como divisor, el else se va a ejecutar si es que esto, digamos, no hay ningún error, se va a ejecutar el else. Y acuérdense que el else es opcional y el finally es el que se va a ejecutar sí o sí. Entonces, ingresemos acá, por ejemplo, 4 y 2. Fíjense en que acá se ejecutó el else, el resultado de la división es, ¿ve? ¿Por qué? Porque no se produjo el error, no se produjo la excepción. Y el finally se ejecuta siempre. Finalizó la ejecución. Se ejecutó siempre. ¿Sí? Ahora si ejecutamos, vamos al 4.2. Lo mismo, nada más que acá yo voy a provocar el error 4 dividido 0. Y fíjense en que acá se tiene que ejecutar la excepción, que está dividiendo por 0, se te ejecuta la excepción, y el finally, que siempre se ejecuta. ¿Sí? Finalizo la ejecución. El finally, acuérdense que siempre se ejecuta. En el caso anterior se ejecutó el else. En este se ejecutó la excepción, el tratamiento del error y el finally. ¿Entienden la diferencia? Eh, y por último, vamos en el caso de que ingresamos caracteres, que vendría a ser el caso 3. Nada más que acá, fíjense que estoy colocando dos tipos de SEP. O sea, en la teoría vimos que yo puedo tener varios SEP por un solo tree.
puedo tener los except que yo considere por cada tree. Y bueno, en este caso lo pusimos al value del error porque cuando ejecutamos y le colocamos un carácter, me da un error de tipo value error, ¿sí? Es decir, salta por este set, por el value error y me pone, debe ingresar números, ¿ves? Y el finally, que siempre se ejecuta, finaliza su ejecución. Entonces, resumiendo, el tree, digamos, es una sentencia de Python que sirve para manejar errores y lo tengo que colocar antes de la línea en donde yo sospeche que puede provocar un error de cualquier tipo, ya sea lógico o de hardware. Y el except, digamos, es el que va a manejar el error, pero para eso yo tengo que conocer el error específico. Si no conozco el error específico, tendría que utilizar el except sin nombre, que es el except, digamos, por default, y es donde va a saltar, digamos, por cualquier tipo de error. El else es opcional y se ejecuta siempre que no hay error, digamos, no salta por la excepción. El finally es opcional y se ejecuta siempre que hay error o no hay error. Bueno, esto ustedes lo tienen en la plataforma, también lo pueden trabajar, digamos, en el IDLE. Acá en la plataforma está lo que es la presentación que acabo de darles y los ejercicios de excepciones. Y bueno, les vuelvo a recordar que los ejercicios no son obligatorios, por lo tanto ustedes pueden realizarlos o no, y acá está el recurso para subir los ejercicios de excepciones. Veamos la plataforma, esta última parte. Bueno, acá nos dice que errar es humano, que puedo cometer errores ya sea lógicos, porque estoy distraído, y una forma de manejar esos errores es con el trick, con el manejo de errores. eh, Nos dice que también pues esos errores pueden ser provocados por problemas de hardware, digamos, ya sea porque el disco rígido o en el archivo no está dañado o no se está accediendo a una base de datos que esté activa. Bueno, acá nos da el ejemplo de lo que es la división por cero. Nos da este ejemplo en donde yo le introduzco un valor y me lo divide. Eh, por ejemplo, si le doy 2, me dice que el recíproco de 2 es 0,5. Bueno, bueno, esta parte me avisa cómo manejar el error de tipo value error, que es un error, digamos, por ejemplo, si yo coloco acá 2.1, bueno, ahí me sale un error, ¿ves? ¿Por qué? Porque estoy colocando un float y lo que espera es un entero. Digamos, en realidad lo está convirtiendo en entero, pero acá no lo estoy, digamos, me muestra que esta es la línea que me convierte un valor decimal a entero. Bueno, acá, ¿para qué sirve el manejo de errores? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es mejor manejar un error cuando ocurre que tratar de evitarlo. Bueno, acá el tree es donde la sentencia para manejar el error es el lugar donde se puede hacer algo, digamos, para manejar el error. Y el except, que es el espacio dedicado exclusivamente a pedir perdón o mostrarle al usuario algún mensaje que, que no sea grosero, digamos, y que sea más amigable eh, para disimular el error. Bueno, la palabra reservada tree marca el lugar donde intentas hacer algo sin permiso y la palabra reservada except comienza un lugar donde puedes mostrar tu talento para disculparte o pedir perdón.
Bueno, algunas recomendaciones que tienen que ver con la sintaxis. eh, cualquier código colocado entre tree y except se ejecuta de una manera muy especial. Cualquier error que ocurra aquí dentro no terminará la ejecución del programa. eh, el control salta inmediatamente a la primera línea del except. Bueno, eso es importante, ¿no? Lo que está colocado dentro del tree, si genera error, va a saltar inmediatamente a la primera línea después del except. Bueno, el except solo se activa cuando se produjo un error de lo que está dentro de tree. Si yo en tree no tengo error, nunca se va a ejecutar el except. Eh, bueno, una vez que yo termine el except, eh, el intérprete, digamos, vuelve a la ejecución normal del código. Bueno, puedo tener, acá lo que nos muestra es que yo puedo tener varios except cada tree, es decir, en este caso yo sospecho que esta línea de código puede tener dos tipos de error, uno es value error y el otro es zero division error, entonces puedo tener dos except que van a manejar el mismo tree. Lo que nos dice acá es que por más que yo tenga varios except, si solamente se ejecuta una sola y no puedo tener dos except repetidos. Eso es lo que me dice acá. Bueno, acá tengo tres except, dos personalizadas, porque sé cuál es el tipo de error que puede provocar, y una que es por defecto, ¿sí? Eh, la de, Acuérdense que la excepción por defecto es cuando no sé qué tipo de error puede provocar. El except por defecto debe ser el último except siempre, no primero. Siempre acá lo que dice es que el último except por defecto debe ser el último. Bueno, acá tenemos la explicación de lo que es cada uno de las, de los errores. Zero division error. Esta aparece cuando intenta forzar a Python a realizar cualquier operación que provoque una división en la que el divisor es cero o no se puede distinguir de cero. Toma en cuenta que hay más de un operador de Python que puede hacer que se genere esta excepción y pueden ser la división entera y el módulo. Value error espera esta excepción cuando estás manejando valores que pueden usarse de manera inapropiada en algún contexto. En general, esta excepción se genera cuando una función como la conversión de int o float recibe un argumento de un tipo adecuado, pero su valor es inaceptable. Type error es una excepción que aparece cuando intentas aplicar un dato cuyo tipo no se puede aceptar en el contexto actual. Por ejemplo, yo no puedo hacer referencia a un índice de manera decimal. El índice siempre es entero. Attribute error. Esta excepción llega, entre otras ocasiones, cuando intentas activar un método que no existe en un elemento con el que se está tratando. Bueno, acá estoy utilizando depend, que depend no existe este método. Append sí existe, pero depend no. Syntax error. Esta excepción se genera cuando el control llega a una línea de código que viola la gramática de Python. Puede sonar extraño, pero algunos errores de este tipo no se pueden identificar sin ejecutar primero el código. Este tipo de comportamiento es típico de los lenguajes interpretados. El intérprete siempre trabaja con prisa y no tiene tiempo para escanear todo el código fuente. Se conforma con comprobar el código que se está ejecutando en el momento. Muy bueno, muy pronto se verá esta categoría. Bueno, acá nos dice que también se podría utilizar, digamos, una cadena de if para evitar, digamos, los problemas, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es utilizar el tree except, digamos, para manejar los errores.
Bueno, acá nos muestra la ejecución. Fíjese que si la temperatura es mayor que cero, va a saltar por acá, por encima de cero. Y por más que en el intérprete esto está mal escrito, porque está con print sin la T, se va a ejecutar igual. ¿Por qué? Porque digamos que el intérprete, a ver, acá, por encima de cero, porque el intérprete, digamos, solamente ejecuta la parte, eh, digamos, correcta o la parte que le corresponde, digamos, al tipo de dato ingresado y no, y omite, digamos, lo que no lo que lo que no tiene que ejecutarse. Si yo ejecutaría, digamos, una temperatura menor a cero, ahí sí, como el intérprete detectaría que esto está mal escrito y me saltaría el error. Dice, Python pasa por alto un error de desarrollo tan evidente. Bueno, acá nos señala que nosotros, digamos, para evitar errores o para detectar errores, tenemos que utilizar el depurador, el que nosotros ya vimos en la parte práctica, que es, digamos, una manera bastante amigable de poder identificar un error y poder tratarlo. Eh, También una manera de encontrar errores es la depuración por impresión, que es ejecutar un print a cada rato para saber cómo está la lógica del programa y poder detectar un error, utilizar, digamos, la depuración por impresión. Y bueno, algunos consejos útiles como, por ejemplo, intentar decirle a alguien que encuentre un error. Y acá habla de la depuración del patito de goma. La depuración del patito de goma es una depuración en donde yo coloco por cada línea de código un comentario para saber, digamos, de lo que estoy haciendo por cada línea de código. Intenta aislar el problema, es decir, cuando se produce un error, eh, lo puedo aislar y puedo, digamos, pensar lógicamente cómo manejarlo a ese error o cómo reprogramar, digamos, ese bloque de códigos. Bueno, acá nos dice que, digamos, si es que encontramos un error y no sabemos cómo manejarlo, podemos ver, digamos, cómo se está ejecutando, tomar un descanso y pensar de nuevo, tomar una taza de café y pensar de nuevo, y bueno, ser optimista para poder manejar ese error. Bueno, y bueno, acá la última parte nos dice que, digamos, en consultoras especializadas donde se manejan proyectos grandes, hay una unidad específica que es el testing, que lo que va a hacer es testear el código que desarrollan otros programadores y encontrar bugs, digamos, de seguridad o algún tipo de bug o algún tipo de error o algún tipo de desperfecto que tenga el código de programación. Bueno, los puntos claves. En Python existe una distinción entre dos tipos de errores: errores de sintaxis, que son errores que ocurren cuando el analizador encuentra una sentencia de código que no es correcta. Por ejemplo, acá, print hola mundo, fíjese que no está cerrando, digamos, la cadena con comillas. Bueno, acá va a provocar un error de tipo syntax errors, ¿sí? Que acá es lo que me está mostrando. Bueno, después tenemos las excepciones, que estos errores se detectan durante la ejecución, es decir, son errores en tiempo de ejecución, como por ejemplo la división por cero. Puedo tener varios except, digamos, para manejar este error. eh, Solamente de estos except se va a ejecutar uno, y si es que no sé el tipo de error, puedo colocar una excepción de tipo default, que es la que se coloca al último. Mm, bueno, acá tenemos.
Bueno, este es el tentative, o sea, lo tienen hecho acá. A eso es lo que, bueno, en otra clase le voy a explicar, pero está hecho acá el tentative. Todo este proyecto está hecho. Algunos lo que han hecho es copiar y pegar, pero bueno, a eso yo les he corregido y les dije que lo que tienen que hacer es una mínima modificación. Si ustedes ya llevan esto, por ejemplo, al IDLE, acá tienen todo el Tateti hecho, digamos, todo el proyecto Tateti hecho. Si lo ejecuto, fíjense que acá me dice que ya la computadora jugó y puso una X. Entonces yo le digo que voy a colocar un 0 y coloco el 0 acá. Ahora la computadora jugó y colocó otra X acá. Entonces yo para que no haga tatetí voy a elegir el 2. Eh, la computadora jugó acá y yo tendría que elegir el 7. Pero bueno, hagamos de cuenta que no elijo el 7 y voy a elegir el 6 para que la computadora haga tatetí. Es decir, voy a elegir el 6 y bueno, acá me dice he ganado, ¿ves? Porque hizo tatetí acá. Bueno, la idea de esto lo voy a explicar, digamos, en otra clase, pero era tratar de hacerle algún tipo de modificación. Por ejemplo, una puede ser que en vez de que los jugadores sean un, una 0 y una X, sea este, que puede ser un asterisco y un numeral, que sean otro tipo de datos los jugadores, o en vez que sea una casilla de 3x3 sea de 4x4 o de 2x2, eh, o que verifique, por ejemplo, acá me muestra solamente el ganador, o la computadora o yo, y puedo hacer un módulo, una función en que me verifique si hay empate. Bueno, ese tipo de cosas es lo que yo estoy pidiendo en el Tata Tip, pero bueno, no es, lo voy a explicar, digamos, más adelante a la gente que subió y copió y pegó este código, digamos, en el proyecto, digamos, Tatetí. Bueno, yo les mandé un mensaje para que hagan algún tipo de modificación. Algunos ya me pasaron esa modificación y otros no. Bueno, esto sería la finalización, chicos, del curso de Python. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que les sea útil. Vamos a ver cómo se desarrollan los tiempos para ver si hay una segunda etapa, digamos, del backup. Me parece prudente de esperar a que finalice una camada del PC, porque si no, digamos, no va a haber un sincronismo, digamos, en la cantidad de gente que está realizando el curso. Desconozco si el backup, digamos, se va a dar el nivel intermedio, estimo que sí, no sé en qué momento, pero supongo que se va a dar. Hay mucha gente que eh, ya ha terminado el curso y están esperando, digamos, al resto para que yo los pueda graduar, porque, digamos, termino el curso, pero no los puedo graduar hasta que finalice, hasta que cierre el módulo. Y hay otros que, digamos, le pedí una devolución del proyecto Tatetí y bueno, si todo va bien, la clase que viene, que vendría a ser el lunes que viene, vamos a ver algunas consultas que me pasaron, algunos archivos de Word, que me pasaron de algunos ejercicios. eh, Puedo hacer algunos ejercicios de algunos temas que son muy importantes y ya liberarlos, digamos, porque solamente me quedaría explicar el proyecto Tateti, que también va a ser otro lunes, eh, y si es que Vinitri consigue, digamos, el examen de simulación de certificación, poderle mostrar cómo se realiza un examen de certificación. eh, y bueno, con eso finalizaría el curso. Recuerden que este curso está habilitado hasta el 30 de mayo, o sea que tienen tiempo suficiente como para poder rever, digamos, algunos temas. Y, y después del 30 de mayo, ya supongo a esta altura, ya sabremos si se va a realizar
el curso intermedio. Así que para la clase que viene, les pido que por Discord me pasen, digamos, un archivo de Word de algunos ejercicios que tienen duda para que yo los explique. Y bueno, no es obligación, digamos, estas 3 clases que vienen no es obligación que participen, nunca fue una obligación que participen. De hecho, hay mucha gente que, creo que un 60-70% de gente lo hizo en forma de autoestudio al curso y solamente, normalmente suelo tener entre 70 y 100 personas, digamos, asistiendo, pero hay 800 a 900 personas que están terminando el curso. Así que bueno, espero su devolución. Para la clase que viene a la misma hora vamos a realizar algunos ejercicios y ya avancen con los parciales, con el final, con el examen final de Python y con el proyecto TATETI también. A ver, si pueden avanzar, avancen, que la idea es que todos finalicen. Le vuelvo a reiterar que no son obligatorios los trabajos prácticos, simplemente es para que ustedes tengan algún tipo de ejercitación y puedan ver el código. Eh, en muchos casos, digamos, los trabajos ya están hechos porque, bueno, me resulta más cómodo darle el trabajo, los trabajos prácticos resueltos que hacerlo, digamos, porque en, en online, digamos, puedo equivocarme y puedo tardar mucho tiempo en resolver un ejercicio, digamos, y la idea es que tengan muchos ejercicios para resolver. No sé si este es el criterio correcto, pero bueno, así es como anteriormente lo di y dio buenos resultados. Sí, hay otras formas de dar, digamos, los ejercicios que es online, pero puedo trabarme en un ejercicio y hasta que no lo resuelvo, puede pasar toda la clase resolviendo un solo ejercicio. Así que bueno, por mi parte nada más, ha sido un gusto estar con ustedes, colaborar y espero que les sea útil. Buenas noches.